Buenas noches, mi nombre es Aldo del Piélago Meoño, médico residente rotante de Perú del Hospital Nacional Almanzora Guinagacén. En esta oportunidad les traigo un breve resumen y una breve explicación sobre el score NIVA, basándonos en un estudio que me orienta a grandes rasgos sobre su funcionamiento y sus principales valores para un posible uso en su práctica clínica. El estudio en mención se denomina análisis de onda venosa no invasiva relacionada con la presión capilar pulmonar en cuña como predictor a los 30 días en pacientes con insuficiencia cardíaca que fueron llevados a cateterismo cardíaco. Este estudio tuvo como principal objetivo evaluar el NIVA como el NIVA para estimar la presión capilar pulmonar en cuña en pacientes con insuficiencia cardíaca. De manera introductoria podemos mencionar que la insuficiencia cardíaca ocasiona diversas hospitalizaciones y diferentes ingresos a unidades críticas debido a su congestión sistémica y pulmonar que empeoran este tipo de pacientes. Otro ítem que debemos recordar es que el sistema venoso periférico cuenta con una intensidad de onda la cual puede medirse con diferentes tecnologías, en este caso con el NIVA. Estas ondas se correlacionan con la frecuencia de pulso y es la principal base para poder entender cómo funciona el NIVA. Entonces, el NIVA es una relación de frecuencia de pulso con sus armónicos basados en la presión capilar pulmonar en cuña, evaluando de esta manera con precisión la sobrecarga de volumen y su déficit. Como vemos en el primer gráfico, observamos la presión capilar pulmonar en cuña a través de un eje tiempo, ¿no? El cual se correlaciona con la frecuencia de pulso y sus armónicos. Y mediante una transformación matemática llamada transformación de Fourier, podemos convertir la dimensión tiempo a la dimensión frecuencia mediante un algoritmo y de este modo arrojar un score, el cual mencionaré más adelante cuál es su punto de corte. Este estudio tuvo como método un estudio retrospectivo de evaluación de 106 pacientes que tuvieron cateterismo cardíaco derecho programado y que tuvieron trazos de presión capilar pulmonar adecuados. Se utilizó el NIVA, que es un dispositivo que se coloca en la muñeca del paciente. Mediante un sensor piezoeléctrico puede calcular lo que es el sistema venoso periférico, las ondas del sistema venoso periférico y la frecuencia de pulso, para de esta manera poder realizar la correlación. De estos 106 pacientes se pudieron estudiar 84 para un posible ingreso hospitalario a los 30 días. Los demás pacientes no se pudieron estudiar debido a que se perdieron, no contaban con historia clínica completa o adecuada o poca colaboración con la tecnología. Como resultado, encontramos que hubo una correlación significativa entre las presiones capilares pulmonares y el NIVA, ¿no? Eh, como vemos en la imagen A, observando que existió una correlación significativa, ¿no?, entre el NIVA con la presión capilar, entre las presiones capilares con el gasto cardíaco y la presión arterial, la presión pulmonar diastólica, ¿no?, mediante un P menor a 0.001, haciéndolo estadísticamente significativo. De los 84 pacientes investigados para ingreso a 30 días, 67, que equivalen al 80%, no requirieron ingreso hospitalario, mientras que 17, que es el 20%, fueron hospitalizados por signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. En la última gráfica observamos en la zona A que mediante el estudio de curvas ROC que una puntuación NIVA en pacientes que requirieron ingreso fue de 22 frente a 13 no admitidos, concluyendo que una puntuación NIVA mayor a 18 tiene una sensibilidad del 91% y una especificidad del 56%, prediciendo de esta manera la hospitalización a los 30 días. En la zona B podemos ver la relación de la presión capilar pulmonar. En pacientes que ingresaron fue de 22, mientras que los que no ingresaron fue de 13 milímetros de mercurio, concluyendo que una presión capilar pulmonar mayor a 18 milímetros de mercurio tiene una sensibilidad de 85% y una especificidad de 63% para predecir el ingreso. En la zona C podemos observar que la mediana de la presión diastólica de la arteria pulmonar de los que ingresaron fue de 28, mientras que de los que no ingresaron fue de 16 milímetros de mercurio, concluyendo que por una presión diastólica por encima de 18 tiene una sensibilidad del 64% y una especificidad del 75% para predecir el ingreso, cosa que no pasó, como vemos en la zona D, con el gasto cardíaco, que no demostró significancia alguna para predictor de ingreso hospitalario. Entonces, mediante este análisis de curva ROC podemos ver que la puntuación NIVA arroja
un valor numérico por encima de 18 para predecir el ingreso en comparación con la presión capilar y con la presión diastólica de la arteria pulmonar en pacientes, ¿no?, que requirieron el ingreso a los 30 días, ya sea por una complicación de insuficiencia cardíaca. A manera de conclusión, podemos decir que los resultados de este estudio sugieren que el NIVA es una tecnología no invasiva, prometedora, que estima la presión capilar pulmonar en una amplia gama de valores y en una población médicamente diversa. Estos resultados también demuestran que el NIVA es tan efectivo como la presión capilar pulmonar estándar en la identificación de pacientes con presiones de llenado elevadas que están en riesgo de un ingreso hospitalario. La facilidad de uso y la naturaleza no invasiva del IVA permite utilizarlo en diferentes usos, en diferentes entornos, ya sea en hospitales, en clínicas y en hogares, y que esta información también proporciona una adecuada forma de onda venosa para establecer un posible sustituto de la presión capilar pulmonar en común. Los estudios futuros con esta tecnología continuarán abordando la posible utilidad clínica para la evaluación invasiva de la congestión y optimizar la terapia en pacientes con insuficiencia cardíaca.